En lo más profundo de Sudamérica late un corazón verde que respira vida. El Amazonas. Un territorio vasto e indomable que se extiende a través de 9 países y que guarda, bajo su manto de selva infinita, la mayor concentración de biodiversidad del planeta. Allí, en un escenario donde la humedad y la luz se entrelazan para dar forma a un mundo exuberante, emergen protagonistas que parecen salidos de un sueño. Aves de plumajes intensos, siluetas majestuosas y comportamientos que despiertan asombro. En cada rincón del bosque, en cada río y en cada copa de árbol, una historia alada espera ser contada. El Amazonas es un universo paralelo donde la belleza se expresa en miles de formas. La riqueza de sus climas, sus ríos interminables y su densa vegetación ofrecen un refugio único que ha permitido la evolución de especies imposibles de encontrar en ningún otro lugar del mundo. Las aves, con sus colores brillantes y sus cantos enigmáticos, se convierten aquí en guardianas del equilibrio, tejedoras silenciosas de un ecosistema que depende de su vuelo. Cada una, desde la más pequeña hasta la más imponente, refleja la grandeza de una región que nos recuerda lo diminuto que es el ser humano frente a la magnificencia de la naturaleza. Pero más allá de su esplendor, estas aves son un llamado urgente a nuestra conciencia. El Amazonas se enfrenta hoy a la presión constante de la deforestación, la contaminación y el avance de actividades humanas que amenazan su permanencia. Y con la pérdida de la selva, se apaga también el brillo de estas criaturas extraordinarias. Este documental es un viaje para adentrarnos en sus vidas, para dejarnos deslumbrar por su belleza y para entender que cada pluma, cada canto y cada vuelo son símbolos de un tesoro que aún podemos proteger. Porque al conservarlas, no solo salvamos a las aves, salvamos también nuestra propia historia en este planeta. En las aguas tranquilas y luminosas del Amazonas, donde el sol se refleja como un espejo dorado en la superficie de los ríos y lagunas, se alza una figura esbelta y majestuosa. La garza blanca, Ardea alba. Su plumaje inmaculado resplandece como una estela de luz entre los verdes intensos de la selva y el azul del cielo, convirtiéndola en un verdadero símbolo de pureza y elegancia. Cuando extiende sus alas, que pueden superar el 1,5 metros de envergadura, parece una danza celestial, un movimiento etéreo que le otorga la gracia de un fantasma blanco deslizándose sobre el agua. Esta ave prefiere habitar orillas, pantanos, ciénagas y humedales del Amazonas, allí donde la vida hierve bajo la superficie. Su figura delgada, con cuello largo y patas negras extendidas como lanzas, le permite caminar lentamente entre la vegetación acuática, acechando con paciencia milimétrica.
La garza blanca encarna la calma de los humedales, recordándonos que en la quietud y la observación se esconde la clave de la supervivencia. Cada uno de sus movimientos parece medido, como si la naturaleza misma la hubiera diseñado para representar la paciencia infinita. Su dieta es tan variada como su entorno. Se alimenta principalmente de peces pequeños, que atrapa con su pico amarillo afilado como un estilete, lanzado con la precisión de un relámpago. Sin embargo, también incluye en su menú anfibios, insectos, crustáceos e incluso reptiles diminutos. Este equilibrio dietético refleja su capacidad de adaptación, convirtiéndola en un engranaje vital dentro de la red alimentaria del ecosistema amazónico. Allí donde abunda el agua y la vida se multiplica, la garza blanca encuentra su banquete. El cortejo de la ardea alba es un espectáculo que parece sacado de un ritual ancestral. Durante la temporada reproductiva, los individuos desarrollan finos penachos de plumas en la espalda, llamados segretas, que en el pasado fueron codiciadas por el comercio humano, poniendo en riesgo a la especie. El macho, erguido sobre sus largas patas, despliega esas plumas y arquea el cuello en un despliegue de belleza pura, mientras emite llamados graves para atraer a su pareja. Este baile sutil en los humedales es una celebración de la vida, una danza de perpetuidad que conecta generaciones. Cuando forman pareja, las garzas blancas construyen sus nidos en colonias, generalmente en lo alto de los árboles cercanos al agua. Usan ramas y hojas entrelazadas, creando plataformas donde depositan sus huevos de un delicado tono azul verdoso. Ambos padres participan en la incubación y el cuidado de los polluelos, que al nacer muestran una fragilidad extrema. El compromiso compartido entre macho y hembra revela un lazo profundo, donde la supervivencia de la descendencia depende del trabajo conjunto y de la constancia. Un dato curioso y poco conocido sobre la garza blanca es su extraordinaria visión. Sus ojos, de un amarillo intenso, están adaptados para detectar hasta el más mínimo movimiento en el agua, incluso cuando el reflejo del sol puede cegar a otros depredadores. Esta agudeza visual le permite anticipar la trayectoria de un pez en fracciones de segundo, convirtiéndola en una cazadora silenciosa y letal. Su éxito depende de esa combinación de paciencia y precisión, un arte que ha perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Pero esta criatura majestuosa también enfrenta amenazas. La deforestación de los humedales, la contaminación de los ríos y el avance de las actividades humanas erosionan el espacio donde la garza blanca cumple su rol esencial.
Cada pérdida de hábitat significa no solo menos alimento, sino también menos lugares seguros para reproducirse. Su historia nos recuerda cómo la codicia humana por sus plumas, en siglos pasados, llevó a la especie al borde del colapso, y cómo su recuperación es un ejemplo de lo que podemos lograr si cambiamos la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. La garza blanca es mucho más que un ave. Es la encarnación de la serenidad del agua y de la pureza que aún resiste en el Amazonas. Observarla en vuelo, con sus alas extendidas como velos de seda, es contemplar un fragmento de eternidad. Cuidarla significa proteger los humedales que sostienen no solo su vida, sino la de miles de especies que dependen de estos ecosistemas. Ella es un recordatorio vivo de que la belleza de la Tierra no es eterna a menos que nosotros decidamos preservarla. Antes de continuar con este hermoso vídeo, si estás disfrutando de este viaje por la majestuosidad del Amazonas y sus aves más deslumbrantes, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Avelandia. Suscríbete al canal para seguir explorando los secretos de la vida silvestre, deja tu like si este contenido te inspira y compártelo con quienes, como tú, aman la naturaleza. Cada gesto tuyo ayuda a que más personas descubran la magia del mundo alado y juntos podamos despertar una mayor conciencia por la vida que nos rodea. Ahora sí, continuemos con el documental. En lo profundo de la selva amazónica, donde la luz se filtra en haces dorados entre las copas de los árboles, aparece una joya viviente que parece haber sido pintada con pinceladas de ensueño. El trogón violáceo, Trogon violaceus. Su plumaje es una sinfonía de colores vibrantes, con un pecho anaranjado que contrasta con su espalda verde esmeralda y una cabeza de un profundo tono violáceo que le da su nombre. Observarlo es como ver a un fragmento del arco iris posado en silencio entre las ramas, inmóvil, como si supiera que su simple presencia es suficiente para cautivar. El trogón violáceo habita en los estratos medios y altos del bosque, entre lianas y ramas enredadas, donde pasa desapercibido gracias a su comportamiento discreto. No es un ave ruidosa ni inquieta. Prefiere la quietud, permaneciendo inmóvil durante largos periodos mientras observa el mundo a su alrededor. Esa quietud es parte de su estrategia de supervivencia. Su plumaje brillante se confunde con los reflejos de la luz que atraviesan la espesura, permitiéndole fundirse con el follaje en un acto perfecto de camuflaje cromático. Su dieta está marcada por la riqueza de los frutos amazónicos. Es un ave frugívora por excelencia, seleccionando con cuidado las bayas y frutas más pequeñas de los árboles, aunque también puede complementar su alimentación con insectos y pequeños invertebrados.
Al consumir los frutos y luego dispersar sus semillas en diferentes áreas del bosque, el trogón violáceo cumple un papel crucial como jardinero natural del Amazonas, contribuyendo a regenerar los árboles que sostienen la vida en esta vasta selva. En el ritual de cortejo, el macho despliega su arsenal más delicado. Sus colores vibran bajo la luz del sol y emite cantos suaves, una serie de notas melódicas que parecen perderse entre los árboles. No es un canto estridente ni poderoso, pero su dulzura tiene un efecto hipnótico. La hembra, algo más discreta en sus tonos, observa desde la espesura. Este momento íntimo, casi secreto, es un recordatorio de que la belleza no siempre necesita estruendo. A veces basta con la sutileza de un susurro en el aire húmedo de la selva. Cuando llega la hora de anidar, el trogón violáceo busca cavidades en árboles podridos o agujeros abandonados por otras especies. Allí, la pareja construye su refugio para depositar sus huevos, generalmente 2 o 3. Ambos padres participan en el cuidado, turnándose para incubar y proteger a los polluelos. Esta dedicación compartida revela una profunda conexión familiar, donde la vida nueva se abre paso gracias a la paciencia y el trabajo conjunto, una lección silenciosa de equilibrio y cooperación. Un dato que pocos conocen sobre el trogón violáceo es que su cola, aunque parezca un simple adorno, posee patrones geométricos únicos en blanco y negro, visibles cuando el ave vuela. Es como si la naturaleza hubiera dibujado un código secreto en su plumaje, una firma personal que lo distingue en el aire. Estos patrones no solo son bellos, también son señales visuales para otros trogones, utilizadas en interacciones sociales y en la comunicación silenciosa entre individuos. Pero incluso esta joya discreta enfrenta amenazas. La deforestación y la pérdida de hábitat fragmentan el bosque donde vive, reduciendo los espacios seguros para alimentarse y reproducirse. Su papel como dispersor de semillas lo hace vital para la salud del Amazonas, y cada árbol talado representa no solo un peligro para su supervivencia, sino también para la del ecosistema entero. Proteger al trogón violáceo es proteger el ciclo natural de la vida que sostiene al bosque más grande del planeta. El trogón violáceo nos recuerda que la belleza puede ser silenciosa, que no siempre se manifiesta en el ruido o en la ostentación, sino en la armonía perfecta entre colores, comportamiento y función ecológica. Es un símbolo de la elegancia escondida del Amazonas, un ave que enseña a mirar con atención lo que, a primera vista, podría pasar desapercibido. Conservarlo significa mantener viva esa poesía oculta que late en cada rincón de la selva.
En las noches silenciosas del Amazonas, cuando el sol se retira y la luna comienza a teñir de plata las copas de los árboles, emerge una criatura discreta y enigmática. El chotacabras de cola larga, Nyctidromus albicollis. Su plumaje críptico, con tonos pardos, grises y moteados que imitan a la perfección la corteza de los árboles o el suelo cubierto de hojas secas, lo convierte en un verdadero maestro del camuflaje. A simple vista, parece parte del bosque mismo, un espíritu de la noche que se oculta en la penumbra para sorprender con su presencia solo a los observadores más atentos. El chotacabras de cola larga se encuentra en los márgenes del bosque, en claros abiertos, bordes de ríos y zonas semidespejadas donde la luz de la luna y de las estrellas baña el suelo. Allí, su discreción lo protege durante el día, cuando permanece inmóvil sobre la tierra o en ramas bajas, invisible incluso para los depredadores más agudos. Su hábitat no necesita la grandiosidad de los guacamayos ni los colores de los tucanes. Su esencia está en la invisibilidad, en ser parte integral de la noche amazónica. Su dieta es un despliegue de estrategia nocturna. Se alimenta principalmente de insectos, especialmente polillas, escarabajos y otros voladores nocturnos, a los que captura en pleno vuelo. Sus alas largas y silenciosas le permiten desplazarse con agilidad y precisión, mientras su boca, mucho más amplia de lo que su rostro aparenta, se abre como una red para atrapar a sus presas aladas. Al consumir insectos en grandes cantidades, este chotacabras cumple una función vital: mantener el equilibrio de poblaciones que, de otra forma, podrían convertirse en plagas. En la época de cortejo, el macho despliega su talento más notable. Exhibe su cola larga y elegantemente marcada, desplegando las plumas blancas en un espectáculo que resalta en la penumbra. Emite cantos repetitivos, melódicos y profundos, que resuenan en la noche como un eco hipnótico. Su llamado no solo atrae a las hembras, también envuelve el ambiente con un aire de misterio, transformando la selva en un escenario donde la música nocturna habla de amor, poder y permanencia. El nido del chotacabras de cola larga es tan sorprendente como su camuflaje. En realidad, no construye un nido elaborado. La hembra deposita los huevos directamente sobre el suelo, entre hojas secas y ramas, confiando en la perfección de su camuflaje para protegerlos. Esa aparente vulnerabilidad es, en verdad, un ejemplo magistral de adaptación. La invisibilidad se convierte en su mejor defensa. Ambos padres comparten la tarea de proteger a los huevos, y más tarde, a los polluelos, que nacen recubiertos por un plumón críptico que los hace desaparecer ante la vista de posibles depredadores.
Un detalle que pocos saben es que los chotacabras poseen una habilidad única. Cuando sus crías corren peligro, los adultos simulan estar heridos, arrastrándose por el suelo para atraer la atención del depredador y alejarlo de los pequeños. Este sacrificio, en el que ponen en riesgo su propia vida, es una muestra conmovedora del instinto de protección y del amor que estas aves entregan a su descendencia. En esa valentía silenciosa se refleja una humanidad que muchas veces olvidamos en nuestra propia especie. El futuro del chotacabras de cola larga, sin embargo, no está asegurado. La deforestación, la expansión agrícola y la contaminación lumínica alteran sus hábitats y su estilo de vida. Como cazador nocturno, depende de cielos oscuros para encontrar a sus presas, pero cada vez más la luz artificial invade la selva, rompiendo el delicado equilibrio que sostiene sus noches. Allí donde la selva se ilumina con lámparas humanas, el canto del chotacabras comienza a extinguirse. El chotacabras de cola larga nos enseña que la belleza no siempre brilla con colores intensos ni con cantos estridentes. A veces se oculta en la discreción, en la capacidad de fundirse con el entorno y de vivir en armonía con la noche. Es un recordatorio de que la selva está llena de secretos que solo se revelan a quienes saben mirar más allá de lo evidente. Protegerlo es preservar no solo a un ave, sino también la magia de las noches amazónicas, esas que nos invitan a escuchar, en silencio, el murmullo eterno de la naturaleza. En los humedales amazónicos, donde el sol se refleja en las aguas tranquilas y los cielos parecen espejos del paraíso, aparece una figura que rompe con todos los moldes de la naturaleza. La espátula rosada, Platalea ajaja. Su plumaje de tonos suaves, que van desde el blanco perlado hasta un rosado intenso, la convierte en un verdadero milagro viviente. Al verla desplegar sus alas en pleno vuelo, es imposible no pensar en un amanecer en movimiento, como si el horizonte se hubiese transformado en ave. En medio de la selva, su colorido contraste ilumina los rincones más discretos de los pantanos, regalando un espectáculo que ningún otro ser puede igualar. La espátula rosada es una habitante fiel de lagunas, estuarios, manglares y orillas de ríos donde el agua se mezcla con el barro rico en nutrientes. Allí camina con paso elegante, sumergiendo su pico en forma de cuchara para escudriñar entre fangos y charcos. No necesita de la velocidad o la fuerza de un depredador, su poder está en la paciencia y la precisión. Cada movimiento lateral de su pico filtra diminutos peces, crustáceos e insectos que componen su dieta. Su estrategia es tan sutil que parece una danza,
una coreografía de supervivencia que se repite día tras día en los espejos de agua amazónicos. La intensidad de su color rosado no es casualidad. Proviene de los pigmentos llamados carotenoides presentes en los crustáceos y otros pequeños organismos que consume. Mientras más abundante sea este alimento en su dieta, más vibrante se torna su plumaje. Así, la espátula rosada nos recuerda que la belleza en la naturaleza es el reflejo de una cadena invisible de vida. Lo que brilla en sus alas es la riqueza misma del ecosistema que la nutre. Cada tono de rosa es, en realidad, la voz del humedal traducida en colores. El cortejo de esta especie es un espectáculo digno de admirar. Los machos extienden sus alas, erizan sus plumas y realizan vuelos cortos mientras exhiben su peculiar pico en un juego de galantería. En ocasiones, ofrecen ramas o hierbas a las hembras, un gesto simple pero cargado de simbolismo en la construcción del futuro nido. Estos rituales, que parecen coreografías planeadas, muestran que el amor en la selva también puede ser un acto de belleza compartida, donde la unión se celebra con arte y ternura. El nido de la espátula rosada suele estar en manglares o árboles cercanos al agua, construido con ramas y hojas entrelazadas. Allí, la hembra deposita sus huevos y ambos padres se turnan para incubarlos y protegerlos. Cuando los polluelos nacen, aún desprovistos de color, reciben alimento regurgitado hasta que crecen lo suficiente para seguir a los adultos. Ver a una colonia entera de espátulas criando juntas es presenciar un retrato de cooperación y comunidad en el que la fuerza de lo colectivo garantiza la supervivencia. Un detalle poco conocido es que estas aves suelen alimentarse en grupos, avanzando de manera sincronizada por el agua, moviendo sus picos al unísono como si fueran músicos en una orquesta natural. Esa disciplina colectiva no solo facilita la captura de alimento, sino que también refleja la sabiduría de la especie. En la unión encuentran la clave para prosperar en un entorno donde cada recurso cuenta. Es una metáfora perfecta de cómo la vida en comunidad multiplica las posibilidades de supervivencia. No obstante, la espátula rosada no está libre de amenazas. La degradación de los humedales, la contaminación del agua y la expansión humana han reducido los espacios donde puede reproducirse y alimentarse. Su plumaje, alguna vez codiciado por coleccionistas, la convirtió también en blanco de cacería en tiempos pasados. Hoy, aunque su situación es menos crítica que la de otras aves amazónicas, sigue siendo vulnerable a un mundo que olvida la importancia vital de los ecosistemas acuáticos. Contemplar a la espátula rosada es comprender que la belleza no es un lujo, sino una necesidad de la naturaleza. Sus alas teñidas de amanecer nos recuerdan que la vida florece en los humedales y que, al destruirlos, no solo perdemos a una especie, sino también la poesía de un paisaje que depende de ellas para seguir brillando.
Proteger a la espátula rosada es, en esencia, proteger la capacidad del Amazonas de regalarnos momentos que parecen sacados de un sueño, pero que son absolutamente reales. En las orillas tranquilas de los ríos amazónicos, donde el agua refleja la espesura del bosque y los sonidos de la selva crean una sinfonía perpetua, aparece una figura esbelta y majestuosa. La garza mora, Ardea cocoy. Su silueta alargada, coronada por un cuello elegante y un pico afilado como lanza, la convierte en una de las cazadoras más refinadas de los humedales. Su plumaje grisáceo con matices blancos y negros recuerda la paleta sobria de un artista que, en medio de tanto color tropical, decidió dejar espacio a la sobriedad y la distinción. Observarla inmóvil sobre la orilla es como contemplar a un espíritu vigilante del río. La garza mora encuentra su hogar en pantanos, lagunas, riberas y áreas inundadas del Amazonas. Allí, donde el agua se convierte en espejo y refugio, despliega su paciencia infinita. Se posa entre raíces y juncos, esperando el momento perfecto para actuar. Su hábitat es un escenario donde cada movimiento cuenta, donde la quietud se transforma en estrategia, y donde la belleza se mezcla con la destreza de una cazadora silenciosa. Es, sin duda, una de las presencias más emblemáticas de los paisajes acuáticos amazónicos. Su dieta refleja la abundancia del entorno. Peces pequeños, anfibios, crustáceos e incluso reptiles jóvenes forman parte de su menú. El método de caza de la garza mora es tan fascinante como su figura. Se queda inmóvil, observando, midiendo distancias con sus ojos penetrantes, y en el instante justo descarga su pico como una flecha que atraviesa la superficie del agua. Esa danza entre quietud y movimiento la convierte en un símbolo de paciencia y precisión, cualidades que parecen casi humanas cuando se las contempla en acción. El cortejo de esta ave, aunque más discreto que el de otras especies amazónicas, no carece de elegancia. Los machos exhiben vuelos lentos y ceremoniosos sobre el agua, mientras arquean el cuello y extienden sus alas como si mostraran un manto real. Con movimientos suaves y miradas prolongadas, buscan atraer a la hembra, que selecciona con cuidado a su compañero. Una vez que la pareja se une, la fidelidad y la colaboración se convierten en el cimiento de su ciclo reproductivo, recordándonos que en la selva la unión siempre fortalece. Su nido, una estructura tejida con ramas,
Suele situarse en lo alto de los árboles cercanos a los cuerpos de agua, a veces formando colonias junto a otras garzas. Allí, la hembra deposita sus huevos y ambos padres se turnan en la tarea de incubar y proteger a los polluelos. Cuando las crías emergen, indefensas y hambrientas, reciben la atención constante de sus progenitores, que les entregan peces recién capturados. Es un retrato conmovedor de entrega y ternura en medio de un ecosistema donde la lucha por sobrevivir nunca se detiene. Un detalle que pocos conocen es que la garza mora, además de su destreza cazadora, cumple un papel vital en el equilibrio ecológico de los humedales amazónicos. Al controlar poblaciones de peces pequeños y anfibios, mantiene la armonía de los ecosistemas acuáticos. Su presencia es un indicador de salud ambiental. Allí donde prospera la garza, el agua aún guarda vida y pureza. En su figura solemne se esconde, entonces, un termómetro natural del bienestar de los ríos y lagunas. Pero la belleza y la función de esta ave no la han librado de las amenazas. La degradación de humedales, la contaminación de ríos y la expansión humana han puesto en riesgo sus espacios de reproducción y alimentación. Ver a una garza mora huir de un río contaminado es observar el testimonio silencioso de cómo los excesos humanos impactan en la naturaleza. La selva pierde esplendor cuando sus guardianas aladas ya no encuentran refugio en sus aguas. Proteger a la garza mora es garantizar que el Amazonas conserve sus espejos de agua intactos. Su silueta contra el horizonte es un recordatorio de la calma y el equilibrio que la naturaleza nos ofrece y que tan fácilmente olvidamos. Cada vuelo pausado sobre el río nos invita a reflexionar. Si esta ave, con su elegancia y paciencia, ha aprendido a convivir en armonía con el agua y el bosque, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Su presencia es un mensaje vivo, un llamado a devolver a la selva el respeto y la protección que merece. En el dosel más alto del Amazonas, donde la luz del sol apenas logra atravesar las copas de los árboles, aparece un guardián multicolor que parece surgido de un sueño. El tucán toco, Ramphastos toco. Con su deslumbrante pico anaranjado que contrasta con el negro profundo de su plumaje, se convierte en una de las aves más reconocibles del planeta. Verlo posado sobre una rama es como contemplar un cuadro viviente, un destello encendido en medio del verde infinito de la selva tropical. Su figura alargada y su mirada penetrante evocan la elegancia y el misterio de un ave que no solo es un icono de belleza,
sino también un emblema del Amazonas. El hábitat del tucán toco es diverso, abarcando desde selvas húmedas hasta zonas abiertas y ribereñas. Prefiere las copas altas, donde se mueve con sorprendente agilidad a pesar de su voluminoso pico. Que puede parecer desproporcionado a simple vista, es en realidad una herramienta ligera y perfecta, construida por la naturaleza con una estructura hueca que lo hace resistente y liviano a la vez. Desde esas alturas, el tucán observa el mundo como un centinela de colores brillantes, adaptado a un entorno donde la competencia y la belleza se entrelazan en un delicado equilibrio. En cuanto a su dieta, el tucán toco es un maestro de la versatilidad. Su pico le permite alcanzar frutas inaccesibles para otras aves, arrancarlas con facilidad y lanzarlas hacia su garganta en un movimiento rápido y elegante. Pero no se limita a los frutos, también consume insectos, pequeños reptiles e incluso huevos de otras aves. Su papel en la selva es crucial, pues al dispersar semillas contribuye a la regeneración del bosque. Cada fruta que cae de su pico es una promesa de vida nueva, una pequeña contribución al ciclo eterno del Amazonas. Durante el cortejo, el tucán despliega una danza única, utilizando su pico como instrumento de seducción. Golpea suavemente ramas, intercambia frutos con la hembra y realiza juegos que combinan ternura y complicidad. Este ritual no solo demuestra su vigor, sino también el vínculo profundo que establecerá con su pareja. En la vida del tucán toco, la relación de pareja es sólida, y ambos colaboran en la construcción de su futuro hogar, una muestra de que en la selva, la cooperación es clave para la supervivencia. El nido del tucán toco suele encontrarse en cavidades de árboles, donde deposita sus huevos blancos en un refugio seguro. Aunque su pico es una herramienta poderosa, no le permite excavar, por lo que depende de huecos naturales o abandonados por otras especies. Allí, tanto el macho como la hembra comparten el cuidado de los polluelos, alimentándolos con paciencia y protegiéndolos de los depredadores. Criar a una nueva generación es un acto de perseverancia, de entrega absoluta, y en ese gesto el tucán se convierte en un símbolo de responsabilidad y amor hacia la vida. Un detalle poco conocido es que, además de su belleza, el pico del tucán toco cumple una función vital en la regulación de su temperatura corporal. Gracias a una red de vasos sanguíneos, este abanico natural permite disipar el calor en los días intensos del Amazonas.
Este ingenioso mecanismo demuestra cómo la naturaleza moldea a sus criaturas no solo con estética deslumbrante, sino también con soluciones prácticas y extraordinarias para sobrevivir en entornos extremos. Sin embargo, su fama y atractivo lo han convertido en blanco de amenazas. El comercio ilegal, la pérdida de hábitat y la deforestación lo han puesto en riesgo en varias regiones. Muchos son capturados para convertirse en símbolos exóticos en hogares humanos, condenados a perder la libertad de volar entre los gigantes de la selva. Al contemplar un tucán toco enjaulado, uno no puede evitar sentir que se apaga un fragmento del Amazonas, que un arco iris queda atrapado en un espacio demasiado pequeño. El tucán toco nos recuerda que la belleza de la naturaleza no está hecha para ser poseída, sino para ser admirada y protegida. Su pico anaranjado es un faro que ilumina la riqueza del Amazonas y nos enseña que cada especie tiene un papel en este intrincado tejido de vida. Proteger al tucán es preservar no solo a un ave, sino también al símbolo de la exuberancia amazónica. En cada uno de sus vuelos, se nos revela una verdad simple pero poderosa. La selva nos da su arte más perfecto, y depende de nosotros evitar que ese arte desaparezca para siempre. En lo profundo del corazón verde del Amazonas, donde el bosque se abre hacia cielos infinitos, vuela una de las joyas más impresionantes de la naturaleza. El guacamayo jacinto, Anodorhynchus jacintinus. Su plumaje, de un azul intenso y profundo, parece absorber la luz del sol y devolverla en destellos que hipnotizan. Es el ave que concentra en sus alas la esencia de la selva tropical: color, fuerza, misterio y libertad. Contemplar su vuelo es presenciar una obra de arte en movimiento, un recordatorio de que la Amazonía es una sinfonía viva que aún guarda secretos. El guacamayo jacinto habita las selvas húmedas, las sabanas arboladas y los bordes de los ríos amazónicos. No se limita a un solo escenario. Su grandeza lo lleva a recorrer territorios amplios, siguiendo el curso del agua y buscando las palmeras que le ofrecen alimento. Su presencia no pasa desapercibida. Un ave de casi 1 metro de longitud y con una envergadura que puede superar el 1,5 metros no puede esconderse fácilmente entre el verde. Sin embargo, sabe mimetizarse entre la espesura cuando así lo necesita, envolviendo su majestuosidad en un silencio que contrasta con sus potentes llamados. Su dieta es otro testimonio de su fuerza y adaptación. El guacamayo jacinto tiene un pico curvado y poderoso,
una auténtica herramienta de supervivencia diseñada para romper las duras nueces de palma que para otros animales serían inaccesibles. Ese acto, que parece tan simple, tiene un eco profundo en la cadena ecológica. Al abrir frutos y dispersar semillas, se convierte en un aliado de los bosques, un sembrador alado que renueva la selva con cada comida. En su mirada amarilla, enmarcada por un círculo dorado alrededor de los ojos, se adivina la sabiduría de quien ha aprendido a leer los secretos del Amazonas. Cuando llega el tiempo del cortejo, la selva se llena de un espectáculo que combina ternura y solemnidad. El macho se acerca a la hembra con vuelos coordinados, exhibiciones de fuerza y caricias con el pico. No se trata de un simple ritual instintivo. Sus gestos transmiten una complicidad que recuerda a los vínculos humanos más profundos. Una vez formada la pareja, permanecen juntos de por vida. En ese lazo irrompible, el guacamayo Jacinto nos enseña que la fidelidad y el afecto no son cualidades exclusivas de nuestra especie. Su nido es un refugio escondido en huecos de árboles gigantescos o en palmeras que ofrecen protección. Allí, la hembra deposita sus huevos, mientras el macho se encarga de alimentar y proteger a su compañera. El nacimiento de un polluelo no es frecuente. Estas aves tienen un ritmo reproductivo pausado, lo que las hace aún más vulnerables frente a las amenazas externas. Criar un nuevo guacamayo Jacinto es un acto de paciencia, de entrega y de confianza en la selva que los acoge. Un dato que pocos conocen es que, a pesar de su tamaño y de la fuerza de su pico, el guacamayo Jacinto tiene un carácter afable y curioso. Entre las comunidades indígenas del Amazonas, es considerado un símbolo de paz y nobleza, un mensajero que conecta lo humano con lo divino. Su voz grave resuena entre los árboles como un recordatorio de que la selva aún tiene guardianes alados que la protegen con su presencia. Pero la belleza de esta ave extraordinaria se encuentra bajo amenaza. La pérdida de hábitat, la tala indiscriminada y el tráfico ilegal de especies han reducido dramáticamente sus poblaciones. Muchos guacamayos Jacinto han sido arrebatados de su mundo silvestre para terminar en jaulas, privados de su libertad natural. Su historia nos interpela como humanidad. ¿Qué derecho tenemos a encerrar la magnificencia del vuelo en un espacio limitado? La selva se empobrece cuando falta uno de sus hijos más brillantes. Proteger al guacamayo. Su azul profundo es el reflejo de un ecosistema sano y diverso. Cada vez que uno de ellos se pierde, no solo desaparece un ave, sino también una pieza del rompecabezas que mantiene viva la selva tropical más grande del planeta.
Defenderlo es defendernos a nosotros mismos, porque en su vuelo majestuoso se esconde la memoria de lo que somos y la esperanza de lo que aún podemos salvar. En lo profundo de la selva amazónica, entre ramas intrincadas y matorrales espinosos, se esconde un pequeño tesoro emplumado que pasa desapercibido para muchos, pero que en su sencillez encierra una belleza única. El cucarachero común, Troglodytes musculus. Su plumaje, en tonos pardos y ocres, parece una prolongación del bosque mismo, un camuflaje perfecto que lo protege de los depredadores y lo convierte en un habitante discreto, casi. Su dieta, aunque sencilla, lo convierte en un aliado fundamental del ecosistema, pues regula poblaciones de insectos y mantiene el equilibrio natural de la selva. Es un cazador incansable, de mirada atenta y movimientos rápidos, que transforma su aparente fragilidad en destreza y resistencia. La vida cotidiana del cucarachero común es un ejercicio constante de supervivencia y canto. A pesar de medir apenas unos pocos centímetros, su voz resuena como un eco poderoso que trasciende su tamaño. Los machos, en particular, hacen del canto un espectáculo casi permanente, no solo para defender su territorio, sino para conquistar a la hembra. En esas notas agudas y repetitivas se esconde un relato de amor, de persistencia y de resiliencia que da vida a la selva. En época de cortejo, el cucarachero se transforma en un arquitecto minucioso. Construye pequeños nidos esféricos con fibras, ramitas y hojas secas, generalmente escondidos entre la vegetación más espesa. En ocasiones, el macho llega a levantar su capacidad de cantar incluso en medio de la lluvia intensa o bajo el sol abrasador lo ha convertido en un emblema de constancia y esperanza. El hombre amazónico lo reconoce como un ave que, aunque pequeña, nunca deja de hacerse escuchar, un recordatorio de que incluso lo más diminuto puede tener una voz poderosa. Su aspecto sencillo es, en realidad, una obra maestra de la naturaleza. El plumaje moteado en tonos tierra, el pico fino y ligeramente curvado, los ojillos brillantes y curiosos. Cada detalle está diseñado para su vida en el sotobosque. No es el ave más colorida del Amazonas, pero su discreción es precisamente su fortaleza. Representa la belleza que no necesita gritar con colores intensos, porque se manifiesta en el canto, en la energía y en la vida diaria. Con su hogar, el ruido humano silencia sus cantos y los cambios en el clima alteran.
Cada árbol caído significa un nido perdido. Cada fragmento de selva destruida borra un escenario para su canto. Su aparente abundancia no debe engañarnos. Incluso lo común puede desvanecerse si no se protege lo esencial. El cucarachero común nos enseña que la grandeza no siempre viene acompañada de tamaño o de colores llamativos. Su lección es más sutil y poderosa. En su canto persistente y en su vida sencilla habita la fuerza del Amazonas. Escucharlo es recordar que cada voz cuenta, que cada ser, por pequeño que sea, tiene un papel crucial en el gran tejido de la vida. Y que cuidar de él es cuidar del alma misma de la selva. El viaje por el Amazonas nos revela algo más que la belleza de sus aves. Nos muestra un espejo de lo que significa la vida en equilibrio. Cada canto que resuena entre los árboles, cada vuelo que corta el aire húmedo de la selva, es una pieza fundamental de un engranaje que sostiene al bosque entero. Las aves no solo embellecen el paisaje, también dispersan semillas, controlan poblaciones de insectos y conectan mundos invisibles que garantizan la continuidad de este pulmón del planeta. En su fragilidad y esplendor se esconde una lección que no podemos ignorar. La naturaleza no nos pertenece, somos nosotros quienes le pertenecemos a ella. Si el ser humano aprende a mirar más allá de su ambición y reconoce en estas aves la huella viva de un mundo perfecto, quizás aún haya esperanza. Porque proteger al Amazonas no es solo salvar a sus criaturas aladas, es preservar el aire que respiramos, el agua que bebemos y la herencia que dejaremos a quienes vendrán. La grandeza del Amazonas no se mide solo en kilómetros de selva, sino en la capacidad que tengamos para cuidarlo. Y la decisión de hacerlo aún está en nuestras manos. El Amazonas aún respira, aún canta y aún late con el aleteo de miles de aves que nos recuerdan la grandeza de la vida. Pero su futuro depende de nuestras decisiones hoy. Cada acción cuenta. Proteger los bosques, reducir nuestro impacto y valorar lo que la selva nos regala es una responsabilidad compartida. No miremos al Amazonas como un lugar distante, porque lo que allí se pierde, lo pierde toda la humanidad. Está en nuestras manos decidir si estas aves seguirán volando libres en un cielo verde, o si solo quedarán como un recuerdo en la memoria del planeta. Si te ha gustado este fascinante documental, te invitamos a que nos apoyes dejándonos un like y viendo uno de los 2 vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Nos vemos pronto.